Bueno, buenas tardes, voy a hacer este breve vídeo. Bueno, buenas tardes, voy a hacer este breve vídeo, un poco así a vuela pluma, ¿no? Rápido, por una noticia que ha surgido la mañana de hoy y de ayer, ¿no? Una alerta o una alarma o una preocupación porque en determinada terminal de aeropuerto muy conocida, no es necesario dar más datos, ha aparecido una plaga de chinches y hay gente afectada por ello. Yo soy un especialista en chinches y no soy un especialista en chinches porque sea biólogo, ni naturista, ni muchísimo menos. Soy especialista en chinches porque muchos de vosotros sabéis que realizo muchas veces el Camino de Santiago, y si hay un sitio en España, en la península ibérica, donde hay chinches, es en el Camino de Santiago. Quiero aclarar que ni muchísimo menos este es un vídeo con fines ni con pretensiones médicas, ni muchísimo menos, ¿vale? Este es un vídeo divulgativo de la información y de la opinión personal que tengo yo al respecto. Esta mañana, cuando he oído la noticia en la radio, y la he oído varias veces a lo largo del día, me ha llamado mucho la atención y os voy a explicar, porque los peregrinos que habitualmente deambulamos por el Camino de Santiago, uno de los problemas fundamentales que tenemos con parásitos son las chinches y otros son las pulgas, ¿no? Pero sobre todo es muy persistente y muy mordaz la aparición de las chinches. Las chinches en España llegaron a estar erradicadas, pero parece ser que donde no se erradicaron fue en Francia, ¿no? Y según siempre se nos explica por parte de los hospitaleros, de la información que se da a los peregrinos, de la información del camino, etcétera, etcétera, de las páginas web, las chinches empezaron a cruzar los Pirineos en las mochilas de los peregrinos europeos que venían de peregrinación a Santiago de Compostela, pues a raíz otra vez de los años 60, 70 y 80. La chinche vulgarmente se la conoce como la chinche del colchón, ¿vale? Yo luego os voy a pasar unos vídeos para que los veáis. Vulgarmente, como nombre popular, se la conoce como chinche del colchón. ¿Por qué? Porque es un parásito que se esconde en las costuras, ¿vale? En los entresijos, en las costuras, en las cremalleras de los colchones, de las almohadas, de los cojines, y ahí permanecen quietas, latentes, ¿de acuerdo?, hasta que se hace la oscuridad y notan el calor del cuerpo humano. Hay gente que dice que lo que detectan o lo que denotan es la respiración de la persona. En otros sitios te dicen, yo creo que con mejor criterio, que en el momento son de actividad nocturna, que en el momento que se apaga la luz y notan el calor del cuerpo humano en el colchón. Si también es que detecta la respiración, pues también. Entonces, los peregrinos tenemos la mala costumbre, aunque yo tengo muy claro lo que no hay que hacer, ¿vale? Voy a generalizar por una cuestión de respeto, ¿no? No me voy a salir yo del saco. Tenemos la mala costumbre de ir apoyando las mochilas en las camas, en las literas de los albergues, por mucho que se nos dice que es una mala praxis y que es una práctica que no hay que hacer. Entonces, llevamos estos parásitos en nuestras mochilas, en nuestros sacos de dormir, se pasan inmediatamente a los colchones, a la lencería, a las sábanas, a las almohadas, a los cojines de los albergues, se esconden inmediatamente en costuras, cremalleras, pliegues, y ya se quedan ahí reproduciéndose. Hay otro factor común que le gusta mucho a las chinches, que es la madera. Cada vez más en los albergues se evita la madera y la mayoría intentan sustituir las literas por literas de hierro, de metal, de acero, y los colchones. Ya yo creo que los vídeos del Camino de Santiago que he colgado este mes pasado mismo, si alguien ve el vídeo y quiere ver lo que estoy explicando, no tiene que ir más que a mi canal y ver los vídeos del Camino de Santiago de hace un mes.
se han inventado ya hace tiempo unos colchones que tienen unas fundas, bueno, los colchones no, unas especies de fundas de látex, ¿vale? Porque no llega a ser, no se puede describir como un sky, es como un látex o como una polipiel elástica, ¿vale? En el cual se enfunda el cuchillo, iba a decir, se enfunda el colchón, y hasta las cremalleras son especiales antiparásitos. Entonces, pues cada vez más en los albergues se huye de suelos de tarima de madera, porque también a ellas les gusta esconderse en las grietas de la tarima de madera de los suelos. Se huye cada vez más de suelos de tarima de madera, de literas de madera en la que puedan haber huecos en la madera, en la que ellas se escondan, ¿vale? Y los colchones se protegen, con estas fundas especiales que os estoy diciendo. Por eso me sorprende mucho lo que se está comentando de que en un determinado aeropuerto, en un conocido aeropuerto, ha habido ataques de chinches y que la gente ha tenido que ir a los hospitales. Entiendo o creo, no conozco el mobiliario del aeropuerto, que a no ser que el mobiliario del aeropuerto, los asientos, los sillones, los sofás de espera, sean con cojines o tapizados con tela, es bastante complicado. Es bastante complicado. ¿Por qué? Porque os estoy diciendo que hasta donde yo llego y hasta donde yo sé, las chinches salen cuando se hace la oscuridad, ¿vale? Y cuando notan el calor del cuerpo humano, y tienen que estar escondidas, pues como mínimo en una tarima de madera o en la grieta de una litera de madera, pero fundamentalmente en colchones, lencerías y almohadas. No sé si estáis captando un poco lo que os quiero decir. Yo, como medida preventiva, no se me ocurriría nunca mencionar el aeropuerto, ni tampoco se me ocurriría nunca decir que es mentira la situación que se está explicando, ¿no? Pero lo que se está explicando, lo que han contado algunas personas, a mí más bien me suena un poco a pulgas. A mí me suena más bien un poco a pulgas. ¿Por qué? Porque entiendo que un ataque de chinches tiene que ser en total oscuridad, ¿vale? Y tiene que ser pues estando metidos pues en una manta, en un saco de dormir, o que el mobiliario del citado aeropuerto sean asientos de tela o asientos con cojines. Es así, en un principio, lo que a mí me viene a la cabeza, ¿vale? Entonces, que los usuarios, la gente que va a coger vuelos, sufran ataques de chinche, me parece un poco, no voy a decir que no pueda ser, ¿no? Pero me parece un poco complicado. Ahora, que en otro tipo de instalaciones del aeropuerto, por lo que sea, se hayan instalado las chinches y que en esas instalaciones del aeropuerto duerman personas, ¿vale? Y lleguen momentos que estén totalmente a oscuras esas instalaciones, eso ya sí que me cuadraría, ¿vale? Mirar, casi todos los especialistas te explican porque los albergues hacen una gran difusión y los hoteles hacen una gran difusión porque quieren erradicar este problema, porque a lo largo del año, les genera muchos problemas y hay muchas veces que hay que cerrar por 2 o 3 días los albergues, los hoteles, las pensiones, hasta que se desinfectan, ¿vale? Cuando se sufre una plaga de chinches. Y no es una cuestión de higiene, no se salva absolutamente nadie, ¿vale? O sea, yo sé de conocidísimos, otra vez no voy a decir nombres, conocidísimos y reputados hoteles de mucha categoría que han tenido que cerrar habitaciones por tener una plaga de chinches. ¿Cómo puede ser si es un hotel de lujo, si la limpieza? Es que no tiene nada que ver con la limpieza, ¿de acuerdo? No tiene que ver de que haya un servicio de limpieza deficiente. Lo primero lo digo porque me parece correcto decirlo como señal de respeto hacia el servicio de limpieza del aeropuerto X que sea, ¿vale? No tiene nada que ver con la limpieza. No es que no haya un servicio de limpieza eficiente, porque no se salva a nadie, simplemente es
que llega una persona con una maleta, con un saco de dormir, con una mochila en la cual porta los chinches porque los ha cogido en otro sitio, ¿de acuerdo? Y los suelta allí donde suelte la maleta o allí donde suelte el saco de dormir. Esto es tan así que la información que siempre se nos da y siempre se nos dice es que cuando se apagan las luces realmente, cuando se queda totalmente en oscuridad la habitación o en oscuridad la habitación en la que se está durmiendo, es cuando las chinches salen y atacan. Siempre se nos explica que las chinches son un problema, entre comillas, porque las chinches no son parásitos de ningún animal. Las chinches parece ser que solo pican al ser humano, al hombre. Entonces se reduce mucho los riesgos de que contraigas o de que te peguen algún tipo de enfermedad, ¿vale? Porque te haya picado una chinche, ¿vale? Pero sí que coincide todo el mundo en explicarte de que genera un problema psicológico, ¿vale? Oye, un problema psicológico, pues sí, yo lo he sufrido. Yo he sufrido 2 ataques de chinches y a partir de ese momento, como salen unas habas muy grandes, salen unas habas rojas que pican mucho, que si te pican, por ejemplo, en la cara, hasta te pueden deformar un poco las facciones de la cara, ¿vale? Pues te genera ese miedo a las picaduras y muchas veces lo que se produce es que ya duermes intranquilo en algunos albergues dependiendo de las instalaciones que veas. Y muchas veces no te queda otro remedio que dormir en ese albergue porque a lo mejor al pueblo que has llegado no hay otro albergue abierto. Y como ya has sufrido en veces, en situaciones anteriores, has sufrido ataques de chinche, entras y a lo mejor ves el suelo de tarima de madera y dices, uff. A lo mejor ves las literas de madera y dices, uff, te entra un poco, a eso es a lo que se refieren con lo que más que secuelas de infecciones, lo que por supuesto, de esa hinchazón y de esos picotazos tan desagradables que duran días, y si el ataque es muy fuerte, hasta hay gente que yo sé que le han tenido que pinchar urbasón, ¿de acuerdo? Pero a nivel de pegar alguna enfermedad, de transmitir alguna enfermedad, y vuelvo a repetir que este no es un vídeo de carácter médico ni sanitario, sino de opinión personal mía, parece ser, por lo que siempre te explican, que no hay tanto riesgo porque son parásitos única y exclusivamente del ser humano, del hombre. Pero te genera esa incertidumbre, te genera ese estado de ansiedad. Yo me he sorprendido muchas noches en algunos albergues, después de los 2 ataques que he tenido, pues quedándome 10 minutos, un cuarto de hora, tumbado en la litera, en silencio, con el móvil preparado en la mano, con una linterna preparado en la mano, y a los 10 minutos, al cuarto de hora, a los 20 minutos, inmediatamente encender la linterna y empezar a mirar por el colchón o por las paredes o por el techo. Os voy a poner unos vídeos bastante elocuentes del principal ataque de chinches que yo sufrí, ¿vale? Y os vais a quedar un poco impresionados. Y de aquel ataque de chinches nos salvamos, pues por casualidad. Yo esto lo he contado muchas veces. Nos salvamos porque yo, donde se produjo X, yo nunca doy datos que puedan perjudicar absolutamente a nadie, porque además no es mi interés. Donde se produjo el ataque aquel de chinches, yo llegaba ya con ampollas en los dedos de los pies, ¿no? Llevaba ya muchos kilómetros, llevaba ya mucha tralla de camino y al final, indefectiblemente, pues alguna ampolla siempre te sale, ¿vale? Me la había cosido, como curo las ampollas también en la hemeroteca del canal. Hay un vídeo de cómo curamos las ampollas los montañeros que tenemos determinada edad, ¿no? A lo mejor hoy en día esa praxis no es del todo correcta, pero bueno, nosotros solemos coser las ampollas y me había puesto betadine y estaba tumbado sobre la cama, ¿vale? Encima del saco de dormir para esperar a que el betadine se me secara, y no meter los pies en el saco de dormir y pringarlos y manchar todo el saco de dormir de betadine.
Bueno, pues en eso que me quedo en una especie de duermevela, de cansancio del camino, con los pies fuera para que se secara el betadine, y de repente me empiezo a notar cosas por la cara, ¿no? Empiezo a notar que algo me corre por la cara, empiezo a pegarme manotazos. Bueno, empecé a manotazos en la cara, empecé a manotazos por los brazos, encendí una pequeña linterna que tenía, me puse a mirar y claro, aquello era la invasión de las ultrachinches, ¿no? El motivo era un caso muy exagerado porque el motivo es que ese albergue había estado cerrado durante toda la pandemia, esto ocurrió después de la pandemia, nada más levantar el estado de alarma. Entonces entiendo que ese albergue, al haber estado tanto tiempo cerrado, les había dado tiempo a las chinches a procrear y a reproducirse tan rápidamente y en tal cantidad, ¿no? Por eso digo que fue un caso bastante exagerado. Vais a ver los vídeos, yo encendí la linterna, vi las chinches por encima de la mochila, vi las chinches por la pared, vi las chinches por la litera y desperté al resto de la gente de la habitación y dije, señores, tenemos un problema, tenemos un ataque masivo de chinches y ya se acabó el dormir. Por supuesto, os podéis figurar que todos nos tuvimos que levantar de la cama, tuvimos que bajarnos al salón del albergue, vaciar las mochilas, revisar la ropa una a una, revisar los sacos de dormir, revisar todas nuestras pertenencias para matar las chinches que se nos habían colado dentro, porque las chinches corrían por todas partes, y aún así todo, mi amigo Moisés, hasta por lo menos 12 o 13 días después, llevó una chinche escondida en la cremallera del saco de dormir, una chinche que le salía por la noche, le pegaba un par de picotazos y volvía a su cremallera hasta que Moisés fue capaz de localizarla y matarla, ¿vale? Sí, matarla, de suscribirla, ¿vale? Entonces, la noticia esta me ha llamado poderosamente la atención porque en un aeropuerto, una plaga de chinches en un aeropuerto, vuelvo a decir, para mi opinión, hasta donde yo sé, por la experiencia que yo tengo, la chinche del colchón, ahora me diréis, no es que hay otras especies de chinches, José Luis, pues entonces, punto y pelota, cierro la boca, me he confundido, ¿no? Pero si es la chinche vulgar, la chinche conocida como la chinche del colchón, necesita lo que yo os he dicho, oscuridad, necesita colchones, sábanas, lencería, ¿vale? Y necesita notar el calor del cuerpo humano ahí durmiendo, ¿no? En inactividad. Y entonces es cuando salen y atacan. Vale, ¿en qué escenario se puede producir eso en un aeropuerto? Pues no tengo ni idea, pero entiendo que a no ser que sean en unas instalaciones del aeropuerto en las que coincidan todas estas circunstancias, pues es francamente difícil, ¿no? Es francamente complicado, ¿vale? Entonces, no sé qué puede ocurrir en ese aeropuerto en concreto, no sé qué situación se puede dar, para que se digan los medios de comunicación de que ha habido ataques de chinches y ha tenido que ir la gente a médicos y a servicios médicos. Eh, entiendo, entiendo que el mobiliario de los aeropuertos, no sé hasta qué punto, y de ese aeropuerto en concreto del que se habla, no debe de ser de cómodos sofás tapizados con guata, etcétera, etcétera, ¿no? Entiendo que será pues como casi todos los aeropuertos, ¿no? Sillas de fibra, sillas bancadas de fibra bastante duras y bastante espartanas. Bueno, sea como sea, desconozco exactamente las circunstancias, que por eso no me atrevo a decir nada taxativa ni tajantemente. Desconozco totalmente las circunstancias que concurren en el aeropuerto del cual se está hablando, pero vuelvo a decir que se me hace difícil entender ataques de chinches, a no ser que sea en un sitio, en una zona del aeropuerto, que en determinados horarios se quede totalmente a oscuras y la gente pernocte con sacos de dormir, etcétera, unos al lado de otros, y se hayan pasado la plaga de chinches, ¿no? No, sino de otra manera, la única posibilidad que os digo, que creo sinceramente que podría haber, es que el mobiliario del aeropuerto fuera a base de cojines y de telas tapizados. Pero en fin, dentro de lo que hay,
habiéndose producido un ataque de chinches, porque no tengo por qué dudar de las noticias que se dan de que en ese aeropuerto se ha producido una plaga de chinches y un ataque de chinches, bueno, pues dentro de lo que hay, la experiencia nos dice pues que sí, si te pican por la cara y por el cuello, se te va a poner una cara hermosa, ¿vale? Si el ataque es muy masivo, probablemente te van a tener que pinchar corticoides, ¿no? Creo que el más conocido es Urbasón, no soy médico ni muchísimo menos, hablo de lo que yo sé, ¿no? De lo que he visto, de cómo se ha solucionado a peregrinos que iban conmigo y han sufrido ataques de chinches, pero en sí, infecciones y enfermedades y tal, parece ser que es bastante difícil que te contagien porque solo es un parásito del hombre. Os he contado mi experiencia, vuelvo a decir, creo que por tercera o por cuarta vez, que esto no es un vídeo médico ni es un vídeo científico, es un vídeo de mi opinión personal sobre la experiencia que he tenido. En fin, a mí me suena más a pulgas, lo que estoy oyendo en la radio me suena más a pulgas, pero a lo mejor se me escapan contexto, se me escapan características o situaciones que yo desconozco de ese aeropuerto, ¿vale? Y es totalmente factible el ataque de chinches del que se está hablando, que por otro lado yo no tengo por qué dudar de él. Me figuro que si se ha producido el ataque de chinches en el citado aeropuerto, pues en las zonas las que haya ocurrido tendrán que cerrarlas, tendrán que clausurarlas, tendrán que desinfectarlas debidamente, que hay empresas que se dedican a este menester. Y ya está, aquí paz y allá gloria, porque os repito que conocidísimos hoteles, reputados hoteles de mucha categoría a lo largo del Camino de Santiago no se han librado de los ataques de chinches, han tenido que cerrar habitaciones y hasta alas enteras de los hoteles, hasta pasillos enteros de los hoteles, hasta que se ha producido la citada desinfección. Y vuelvo a romper una lanza, no sé si a alguien le queda la duda, ojo, sobre esto no se ha dicho absolutamente nada en los informativos que yo he oído, ¿no? Pero es fácil, yo pienso que es fácil enseguida sacar la conclusión de falta de salubridad, ¿no? No, rompo totalmente una lanza a favor de los servicios de limpieza del aeropuerto citado, el que sea, porque no es una cuestión de limpieza. Las chinches las llevan la gente en las mochilas, en las maletas, en los sacos de dormir, en su ropa, ¿vale? Donde hay producto textil. No sé si este vídeo servirá de mucho o servirá de poco, pero bueno, os doy mi opinión por lo que yo he vivido sobre una noticia que me ha llamado mucho la atención esta mañana en la radio y que nosotros, en la práctica de nuestras actividades, pues nos puede ocurrir en albergues, en refugios, nos puede ocurrir en cabañas, ¿vale? En las que vayamos a pernoctar y que efectivamente haya sofás, haya mobiliario, haya literas y anteriormente haya pasado alguien con chinche en las mochilas, ¿no? Entonces ahí sí que lo tenéis que tener muy en cuenta. Cuando lleguéis a un albergue, cuando lleguéis a un refugio, cuando lleguéis a una cabaña de madera, si hay mobiliario, si hay colchones, si hay literas, si hay cojines, ahí sí que cabe la posibilidad de que si con anterioridad ha pasado alguien que portaba chinches en la mochila, en el saco de dormir, en la maleta, podáis tener un ataque de chinches. Pero ya sabéis que tenéis dudas, que habéis visto algo que os llama la atención, que estáis intranquilos. Yo creo que eso no os pasará mientras que sufráis un primer ataque de chinches. Yo ya he sufrido dos. Porque todo el mundo tendemos a pensar, esto no me va a pasar a mí, ¿no? Hasta que te pasa. Pero bueno, si se os produce esa situación, ya lo sabéis, dejar la habitación en total oscuridad, tumbaros, esperaros un tiempo razonable y quietecitos y de repente, sorpresivamente, encender la luz o encender una linterna y si hay chinches, las vais a descubrir inmediatamente. Os paso unos vídeos que yo grabé aquella aciaga noche, ¿vale? Para que sepáis distinguir qué tipo de insecto, no, qué tipo de parásito es.
Peligro. Chinches, los tediosos parásitos del Camino de Santiago.